Gracias, señora secretaria. Damos paso a la intervención del asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta, colegas asambleístas. Generalmente, cuando se establece actividades o se tiene actividades como las de dictar clases, si hay una pregunta a la que no se tiene respuesta, hay una forma que siempre se utiliza, y es la de señalar que el tema es demasiado complejo y que como es demasiado complejo requiere de mayor profundización y que la próxima clase contestamos a pregunta. Pero en cambio, en el escenario político es al revés. Cuando hay que profundizar sobre un tema, en lugar de hacerlo, lo que hacemos es buscar simplificar los asuntos. Y eso es, lamentablemente, lo que puede pasarnos, que un tema de esta naturaleza sea finalmente un tema que se simplifica, y al simplificarse no somos capaces de cumplir nuestro rol ni nuestro papel como representantes, ni tampoco de poder explicarnos mejor las contradicciones y también las dificultades al asumir esta decisión que tiene que hacerlo la Asamblea Nacional esta tarde. Obviamente, esta simplificación es parte de nuestra tradición judeocristiana: bien, mal, salvación, pecador, salvador, certeza, desconocimiento, verdad, mentira. Estas son las realidades que generalmente intentamos construir. Diferente de lo que pasa en otras culturas, que lo opuesto incluso es visto como complementario. Y entonces, en esta simplificación que hacemos, intentamos reducir la complejidad básicamente a clichés, o reducir los elementos fundamentales a consignas. Intentemos ir más allá, intentemos profundizar, y para eso también hace falta escuchar. Hace falta, por ejemplo, que nos repitamos esta tarde lo que nos dijeron al iniciar este pleno: el petróleo afectó, el petróleo debe servir para componer. Eso nos dijeron al iniciar esta discusión. Para romper esa simplificación, sería bueno, por ejemplo, que en este conocimiento profundo que nos han dicho que hay de la Amazonía, se nos hubiese relatado cómo la comunidad secoya botó la selva para sembrar palma africana, se endeudó con la corporación financiera y luego fue, obviamente, multado también por las autoridades respectivas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Eso contradice, pues, lo que aquí se ha planteado respecto de una aparente vocación natural por la conservación. Reflexionemos un poco respecto de lo que nos han dicho. Busquemos un acuerdo binacional para proteger en general las áreas protegidas. Reflexionemos de lo que nos han dicho. Queremos vivienda por lo menos con letrinas. Queremos salud, educación, universidad y hospitales. Nos han dicho si va a beneficiar a todos los ecuatorianos, de acuerdo. De lo contrario, no. Estas son las cosas que nos han dicho. Y creo que esto es importante que reflexionemos. Y yo voy a hacerlo. Y voy a empezar reconociendo algunas de las cosas que nos dicen las voces críticas a esta declaratoria. ¿Que esto va a tener impacto? Por supuesto que va a tener impacto. Por supuesto. Pero yo pregunto, ¿es posible pensar que en la actividad humana puede realizarse sin un impacto a la naturaleza? ¿Qué actividad humana puede realizarse sin generar impacto a la naturaleza? Ninguna actividad humana puede realizarse sin impactar a la naturaleza. Por eso es importante tener claro que obviamente que esto puede tener impactos, pero es nuestra obligación, y así lo está haciendo esta asamblea, tomar los recaudos para que sean los menores impactos posibles. Lo mismo. Nosotros dijimos el primer día, vamos a reconocer y vamos a recoger todas aquellas voces que, más allá de los intereses políticos que siempre buscan generar
caos, confrontación, pero que pueden aportarnos a tomar esa decisión. Y la decisión esta tarde de la Asamblea refleja eso, que hemos escuchado algunos de esos planteamientos y algunas de esas preocupaciones fundamentales. Por ejemplo, no nos limitamos a decir sí o no, sino que se declara de esta área de interés nacional en una extensión no mayor al 1 por 1000. Se plantea monitoreo integral, se establece la necesidad de centros de investigación que nos permitan conocer de mejor manera. Se establece la necesidad de que el titular sea Petroamazonas para que no se escatimen los recursos. La tecnología existe en el mundo, pero cuesta. Por eso tiene que ser voluntad del Estado, a través de su empresa, poder tener la mayor tecnología con los máximos estándares para buscar minimizar el riesgo ambiental que siempre existe. Decimos, y esto es importante también, que hay que hacer inversión en el plan de manejo. Decimos, y esto solo es posible gracias a la política de renegociación petrolera, que vamos a propender a la industrialización. Ojalá podamos decir que barril extraído, barril procesado, porque el tema de que no refinemos no es nuestra responsabilidad, sino de esos gobiernos irresponsables que, como había grandes ganancias, preferían comprar combustibles antes que procesarlos en el país. Nosotros sí nos hacemos cargo de eso. Por eso le planteamos al país cambio de la matriz productiva, cambio de la matriz energética y construcción de refinerías. Le decimos al país también que es necesario recuperar esta posibilidad de que la Asamblea pueda monitorear de manera permanente y que pueda existir informes semestrales. No es un sí o no. No simplifiquemos la realidad. No simplifiquemos la realidad. Y claro, es obvio, es de sentido común que hay que abandonar el petróleo. Es de sentido común decir que hay que ampliar el horizonte petrolero, que hay que salir de la dependencia. Pues por supuesto, mientras el país sea un país primario exportador, siempre va a estar atado a los avatares de las grandes potencias y del mercado internacional. Pero no es simple, pues. ¿Qué hacemos? Por decreto salimos del extractivismo. ¿Cómo construimos esa sociedad que nos permita salir del extractivismo? ¿Cómo hacemos una sociedad postpetrolera? Vean lo que dice García Linera. García Linera, vicepresidente de Bolivia. El extractivismo no es un destino, pero puede ser el punto de partida para su superación. Ciertamente en él se condensa toda la distribución territorial de la división del trabajo mundial, distribución muchas veces colonial. Y para romper esa subordinación colonial no es suficiente llenarse la boca de injurias contra ese extractivismo, dejar de producir y hundir en mayor miseria al pueblo para que luego regrese la derecha y sin modificarlo satisfaga parcialmente las necesidades básicas de la población. Obviamente que queremos salir y el cambio de la matriz productiva, pero precisamente para eso se requiere tener una perspectiva política diferente. Y a nosotros tenemos que decirnos, para no simplificar, también que el extractivismo no necesariamente significa salir del capitalismo ni tampoco avanzar en la equidad. No, para eso se requieren políticas, se requiere un afán de redistribución y de pensar en una perspectiva distinta de país. Y eso lo dice claramente la resolución. ¿Para qué se tienen que utilizar estos recursos? Uno, para poder cambiar la matriz productiva. Dos, para cambiar la matriz energética. Tres, para construir la sociedad del conocimiento. Mayor inversión en educación, ciencia, tecnología. Cuatro, la construcción de un pacto territorial que a su vez tiene que atender primero a los pueblos y a las comunidades indígenas de donde se impacta, que son directamente impactadas. Segundo, a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Tercero, a los gobiernos autónomos descentralizados con mayores necesidades satisfechas. Y cuarto, cumplir el propósito de que el 95% de la población goce de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esto es lo fundamental. No se puede salir del extractivismo con esta retórica o con discursos, sino invirtiendo y poniendo voluntad política para transformar las condiciones de la sociedad. Y eso solo se puede hacer si existe un gobierno con vocación de cambio y transformación. No simplifiquemos, no simplifiquemos. Y lo que dice el artículo 57 es muy claro. Obviamente que es claro. La Constitución utiliza la palabra intangible en 5 ocasiones.
en 5 ocasiones, en el 57, en el 326 para referirse a los derechos laborales, en el 379 y en el 380 para referirse al patrimonio natural. Por lo tanto, la utilización del 407 es una excepción exclusiva a lo que señala el artículo 57. Lo del 407 está pensado solo... Concluyó su tiempo. Ya voy a concluir, Presidenta. Lo del 407 solo está pensado en la perspectiva de excluir lo que señala el 57. Pero quiero decir algo más, y con esto voy a ir concluyendo, Presidenta. Para nosotros no solo es el tema constitucional, también queremos decir, y lo decimos y lo reafirmamos, también hay límites, por supuesto que hay límites. El fin no justifica los medios. Esa no es un principio de los revolucionarios. Los medios tienen que ser de acuerdo a los fines. Claro que hay límites, por supuesto. El primero, el límite ético. Vamos a respetar la vida y la cultura de los pueblos porque esa es nuestra decisión. Vamos a respetar los derechos de la naturaleza. Vamos a respetar los derechos generacionales. Este es un compromiso ético-político. Por lo tanto, claro que hay límites y los asumimos. Gracias. Finalmente, con esto concluyo, Presidenta. No se puede simplificar y por eso creo que es importante, compañero ponente, que en el informe se incluya todo el aspecto de interés nacional. Esta es una decisión histórica por el país y la vamos a asumir con responsabilidad. Gracias. Tiene la